Bienvenido Julio Schilling, escritor, politólogo cubano, que encabeza una organización que se llama La Patria de Martí, y parte de las actividades de La Patria de Martí es celebrar simposios sobre distintos temas relacionados a Cuba, y tienes uno muy importante en los próximos días. Gracias por estar con nosotros, Julio. No, Cuéntame. un placer siempre estar con ustedes. Tenemos como parte de un ciclo de conferencias que tenemos típicamente una vez al mes, con la idea de promover una concienciación cívica. En este mes de enero, mes del natalicio del apóstol, pues el lema va a ser Martí, el nacionalismo. El evento va a ser este jueves 24 de enero a las 6 de la tarde en la Biblioteca Pública de West State Regional, conocida también como la Biblioteca de Westchester, en Coral Way, 94 Avenida. Los panelistas pues, van a ser Rosa Leonor Whitmarsh, Frank Rodríguez y José Raúl Vidal. Este servidor será el moderador. La entrada siempre es gratis y abierta al público. Y como les dije, todos los meses de enero siempre buscamos tener un tema vinculado a Martí. Hemos tenido Martí y los Estados Unidos, Martí y la democracia. Y este año, pues, el lema va a ser Martí y el nacionalismo, que está teniendo, pues, o sea, estamos viendo una fuerza a través del mundo. Y la idea que se presenta es una postura, ya no en el contexto directamente de Martí, sino actualizado, una vertiente contraria a la idea del globalismo, o sea, esa visión internacional versus nacional, que tenemos que acordar siempre que la democracia, o sea, el modelo de la democracia de autogobierno vino de mano en mano con la idea de nación, con la idea del nacionalismo. Y lo bueno de estos eventos es que naturalmente el público, sobre todo cuando el tiempo lo permite más, porque el evento es de 6 a 8, puede intercambiar, y los panelistas pues exponen diferentes perspectivas. No lo graban para las redes sociales, por ejemplo para YouTube, y le comento esto porque hay cosas que la gente a veces no puede ir por el tráfico. Miami es complicado. Sin embargo, cuando las cosas están en YouTube, eso queda per secula seculorum. Sí. Y yo creo que eso sería una muy buena opción, y que puede tener un grado de penetración ideológica, hablando de esa palabra, más allá de lo que es el evento. Yo creo que Martí es el cubano más exportable en cuanto a ideario que nosotros tenemos, pero además quien lea a Martí se da cuenta, o pudiese entender muchas realidades del presente y muchas cosas del pasado, si cada cubano, no solo allá, aquí, nos pusiéramos a leer un poquito a Martí, conviviríamos mejor, entenderíamos mejor y no cayéramos a veces en las barrabasadas que caemos. Correcto, concuerdo plenamente contigo. Es más, Almora, el evento lo transmitimos en vivo por Facebook Live. Perfecto, y déjenlo ahí entonces para... Correcto. Y estamos buscando para ver si no en el próximo simposio, en el otro, lo transmitimos también por live streaming por YouTube, porque precisamente son las dos plataformas que más los cubanos dentro de la isla acceden a, o sea, tú eres Facebook y YouTube. Mira, yo trato de ser un estudioso de Martí. No sé si eso quiere decir que soy martiano, porque yo asocio esa palabra con gente como Jorge Mañach, que fue un gran estudioso de José Martí, como el doctor Carlos Márquez Sterling, que escribió una biografía de Martí. Y por qué no decirlo, como yo no sé si era martiano, me parece que hay una contradicción entre ser marxista-leninista y ser martiano, ¿no? Pero Juan Marinello, que fue uno de los jerarcas del Partido Socialista Popular, que era el Partido Comunista en Cuba antes de la Revolución, también escribió lo que yo creo, salvando las diferencias ideológicas y mi rechazo a esa ideología tan nefasta. Me parece que es una obra también necesaria para el que esté interesado en conocer a Martí. Juan Marinero, no sé. Correcto. Me parece que la mejor de las que he leído yo es la de
Jorge Mañach. Pero trato de estudiar a Martí y leo mucho a Martí, su literatura. Me parece que más allá de haber sido la figura más importante en la historia de Cuba, Martí fue un extraordinario hombre de letras, el mejor escritor cubano que ha habido. A lo mejor soy un poquito picudo. Tengo amigos que me dicen eso, ¿no? Parece, eres un tipo cursi, porque digo que sí, que leo a Martín. ¿Te pasa a ti? No, ¿No? mira, Pero bueno, yo digo entonces como Agustín Lara. Agustín Lara, una vez lo acusaron, usted escribe música cursi. ¿Qué es eso de la crema de la intelectualidad? ¿Qué quiere decir eso? Que lo canta, lo escribió en Madrid y así, sí, soy cursi y a mucha honra. Así que si están interesados en Martí en todas sus facetas, como, como luchador por la libertad de Cuba, como defensor de la identidad común que tenemos los latinoamericanos, como poeta, como ensayista, como periodista, como orador. Si están interesados en Martí de ser cursi, pues yo digo como Agustín Lara, a mucha honra, pero no creo que soy un enorme conocedor como hay tantos en el exilio y dentro de Cuba también, ¿no? Es que hay tantos aspectos y detalles de Martí. En cuanto a los escritores marxistas, el gran problema que tienen, no por ser marxistas, sino porque tienen, o sea, son parte de la campaña para falsificar esa parte de Martí, esa crítica que Martí le hizo al socialismo. O sea, buscan y se convierten en cómplices en ese sentido. Carlos Ripoll hizo un buen trabajo analizando precisamente esa parte. Hablando de Martiano, el doctor Carlos Ripoll, que lamentablemente se suicidó. No, una pena. Una pena, pero era un extraordinario martiano. Hay un libro, tú te has leído Julián Pérez, sí. de Carlos Ripoll. Extraordinario. Tengo un amigo que le presté el libro, no voy a mencionar su nombre y apellido, una persona muy conocida en la televisión, pero yo perdí ese libro. Carlos Ripoll era un auténtico estudioso de la obra y de la vida de José Martí. Yo lo conocí en Nueva York hace mucho tiempo. Además de verdaderamente conocer y enseñar lo que era Martí, el doctor Ripoll era un escritor soberbio, extraordinario, fuera de serie, ¿qué se puede decir? Y entre las cosas que escribió de Martí fue una suerte de cuento pequeño, ¿no? O novela corta. Cuento largo o novela que se llama Julián Pérez, Martí se llamaba José Julián Martí Pérez. Y entonces él escribe Julián Pérez, que trae a Martí a esta nueva época, y Martí está preso en la cabaña, ¿no? Renace Martí. Tú sabes que aquí montaron una obra de eso, Evelio Tayac, que es un martiano. Tú conoces a Evelio, sí, claro, todos conocemos a extraordinario actor, Evelio Tayac. Evelio montó esa obra aquí, Julián Pérez. Pero fíjate, en estas últimas 6 décadas, y ya que ¿cuántos son? 4 o 5 generaciones, ha habido una desconceptualización desde Cuba de la figura de Martí. Todos nos criamos en Cuba con una frase que a mí me parece lo más abominable que hay. Martí, autor intelectual del asalto al cuartel Moncada, que no es otra cosa que tomar a Martí para darle valor, para darle legitimidad a lo que fue bajo condiciones históricas determinadas y que pudo tener ese asalto al cuartel Moncada, al movimiento 26 de julio y todo lo que ha venido después. A tal punto que cuando la crisis de los balseros, yo recuerdo que nuestro amigo Cobo, si nos está escuchando, que sé que no está bien de salud, tenía puesto allá Arturo Cobo. No le deseamos una pronta recuperación. Arturo Cobo tenía puesto una imagen de Martí en la casa de los balseros en Key West. Y llegó un grupo de balseros, y eso lo viví yo allá. Y
Ah, pero este aquí también, este también está aquí. Martí. Increíble. ¿Por qué? Porque se desconceptualizó. Nos hicieron a Martí cómplice ideológico de la realidad que habíamos vivido del 59 en adelante o del 53 con el asalto en Moncada. Esa es la desconceptualización de una figura. Cuba no ha dado. Ese es mi criterio y lo digo con todo respeto, pero Cuba no ha dado ni creo que dará una figura como José Martí. A nivel intelectual, a nivel... Uno lee a Martí hoy y tú dices, pero ¿cómo 100 años atrás o más Martí podía tener una clarividencia o una adaptación de su ideario a la realidad actual, no solo cubana, iberoamericana y anglosajona, o sea, en la parte de Estados Unidos? Es una cosa increíble. No, increíble. Mira, si miramos no solo en la parte política y la parte moral, lo que él escribía y cómo describía la naturaleza. Un hombre que vivió la mayor parte de su vida fuera de Cuba, que no conoció la topografía de Cuba, los insectos, los detalles que Martí describía como si hubiera vivido ahí toda la vida. Su capacidad para montar caballo. O sea, elementos que tú dices, bueno, un hombre que vivió prácticamente en una ciudad toda su vida. O sea, que es un producto de la urbanidad y sin embargo montaba caballo fenomenalmente. Yo tuve una experiencia, si me permite, Ricardo, y tú quizás la has visto, y ustedes quizás. Cosa que yo no sabía. Mira que yo, que ahora vivo en Madrid gran parte, pero que he ido mucho a Madrid, yo no sabía esto. Y al otro día, a una cuadra al norte de Gran Vía, en la calle Fuencarral, voy con una amiga y me dice, mira la casa donde vivió Martí. Y hay allí una placa puesta, aquí vivió el apóstol de la independencia cubana, José Martí. Cuando tú te paras allí en una zona que ya está llena de discotecas, de bares, pero ahí está. Entonces, cuando esas cosas tú sientes un orgullo de tu cubanía tremendo, tú sientes que, caramba, ahí vivió José Martí. Yo a estas alturas, y mientras más viejo me pongo, soy más dado a esas cosas de humanas, sensibles, que enternecen el alma, ¿no? Caramba, no sé, yo me quedé allí, no me tomé ni una foto, porque una foto... No le va a hacer justicia. Claro. No, es que tú te imaginas pararse y decir, ahí vivió Martí durante su exilio en Madrid. No, es una cosa hermosa y mira, precisamente producto a uno de los libros que escribió Carlos Ripoll tomado del censo y que ofreció diferentes direcciones que vivió Martí. Y muchos de nuestros próceres, pues hice el recorrido por Nueva York, en algunas calles, pues ya obviamente el edificio no está ahí, pero ahí estaba en esa calle, o sea, y realmente comparto esa sensación que es extraordinaria, igual que donde Padre Varela fundó diferentes iglesias, donde vivió en Nueva York, fue otra experiencia, o sea, que porque está ahí todavía en el lugar. Bueno, entonces hablamos de que la revolución comunista ha tratado de secuestrar el pensamiento de José Martí con resultados que quizás sean adversos para ellos. Yo sí he experimentado eso que tú acabas de narrar, José Alfonso, de que mucha gente que se crió en Cuba en estos últimos 60 años tiene un rechazo por Martí, siente rechazo por Martí porque creen que es verdad que Martí fue el autor intelectual no solo del asalto al cuartel Moncada en 1953, sino de la revolución, ¿no? Pero en el exilio, ¿tú no crees que también se ha abandonado a Martí? Yo sí, yo creo. Yo sí lo creo. Mira, una de las cosas que más yo admiro de Martí es su total oposición al odio en la palabra, en la expresión, algo que también me parece caracteriza a otro de los grandes cubanos que le tocó vivir en el exilio aquí en Estados Unidos, que es el padre Félix Varela. Para mí, esos son dos gigantes del pensamiento universal latinoamericano y sobre todo cubano. Y una de las cosas que yo creo, con mis limitaciones, que he aprendido del padre Varela, que también he tratado de estudiarlo, y de José Martí, es que no odiaban. Y a mí me parece que los cubanos somos dados a la
veo como una contradicción. El cubano es generoso, el cubano es noble, el cubano es solidario. Lo es así en sus relaciones personales, con su familia, por supuesto, con sus amigos, con sus vecinos. Es buena gente, para decirlo en términos populares, pero a veces yo encuentro que el cubano tiene una forma de expresión en que se escucha demasiado odio. ¿Tú compartes eso? Mira, Y a mí me parece que eso es antimartiano. Y vulgaridad. A mí me parece que eso es antimartiano. Y te voy a decir otra cosa que me duele mucho, me molesta mucho cuando los cubanos, por ejemplo, se refieren a otros latinoamericanos como indios. A mí me molesta mucho eso, es verdad. Porque si hay alguien que defendió a los habitantes originales de América Latina y quien le exigió a los cubanos que fueran solidarios, ese fue José Martí. Uno de los ensayos que yo leo de vez en cuando tiene Las riquezas de las Indias, creo que se llama el ensayo este de José Martí. Entonces yo siempre le digo a la gente, mira, a lo mejor tú no crees que estás haciendo algo dañino o algo malo. Me parece que referirte así sobre otras personas latinoamericanas, eso es antimartiano. No sé si ustedes opinan lo mismo. Mira, tenemos que recordar, y ver la idiosincrasia que vemos de los pueblos. El cubano es muy burlón en su expresión. Sí. En otras palabras, para nosotros todos los españoles eran gallegos. Sí. Todos los orientales son chinos, que sean de Japón. El cubano, y no es el único, el argentino tiende también a tener esa chispa para darle un sentido más benévolo de expresión, el tuerto, el esto, el otro, y así lo hace, pero es parte de su modo de expresión. No creo, porque fíjate que Cuba republicana fue uno de los países más hóspitos para particularmente Sí. los exiliados políticos. Y lo repito, el cubano es solidario. Yo recuerdo la primera vez que yo vi un maratón de la televisión en español en Estados Unidos, que fue cuando el terremoto de México, creo que después, el 85, creo que fue. 85, México. La 85. ciudad que más plata dio. En aquel tiempo la cadena SIN hizo un maratón para ayudar a los damnificados del terremoto de México, donde murieron 10.000 personas, ¿no? Y la ciudad donde se recaudó más plata no fue Los Ángeles, no fue Houston, no fue San Antonio, no fue Nueva York, fue la ciudad de Miami. Así que el cubano, yo creo que sí, en su alma. Siendo una ciudad mucho más pobre, sí, porque una ciudad como Los Ángeles tiene más. Es noble, pero a mí me gustaría que los cubanos hablaran como Martí. Sí. O como el padre Varela. Vamos a una pausa, regresamos. Perdón. Actualidad 1040 AM, Ricardo Brown, José Alfonso Almora. Hoy está Roberto, una asignación especial. Sí. Y, montando a caballo. Y contamos con un distinguido invitado, además que nos está disertando con tanta necesidad que hace de Martí. Bueno, compartiendo con ustedes. Y es que tiene Julio Schilling, director de Patria de Martí, una conferencia este próximo jueves 24 de enero a las 6 de la tarde en el Westgate Regional Library, en la avenida 94 y Coral Way. Van a estar participando Julio como moderador y los panelistas son la doctora Rosa Leonor Whitmarsh. Imagínate tú. Catedrática de primera. De primera. Esa es una mujer que... Esa es como Martí, descendiente, que no deben morir. Hay gente que no debe morir. No, y nieta de Calixto García. Esa es una mujer brillante. Díselo de mi parte, que la quiero. Otro cubano de aquella guerra, de las dos estuvo Calixto García, en el 68 y el 95. Frank Rodríguez, economista y editor, y José Raúl Vidal, autor e investigador. ¿El jueves qué es? Perdón, a ver si 24. Jueves 24 a las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde. Bueno, te pregunto entonces, ¿qué papel juega el nacionalismo en el ideario martiano? Ese es el tema de esta conferencia. Mira, quisiera antes de dejarlo, porque ustedes tocaron un punto tan importante, y eso es
precisamente uno de los daños más grandes que ha hecho el castrocomunismo ha sido en su distorsión, falsear la historia tal y como ocurrió y su figura histórica, porque el daño material es fácil de ver, o sea, el daño material uno lo ve y es bien claro, la destrucción total de un país. Pero este tipo de daño es más difícil señalar con el dedo, sin embargo, es el que más costo tiene para levantar. Y el ejemplo de la falsificación de Martí, la utilización de una figura histórica como la figura de José Martí para propósitos ideológicos, para propósitos que es el mismo que han hecho con querer identificar a un sistema dictatorial con un país. O sea, ellos quieren decir que ellos son Cuba, que ellos son progreso, o sea, entonces... Como decía Monseñor Meurice, confundir un partido con una nación. Exactamente. Entonces, ese efecto que gracias a Dios, muchos de nuestros hermanos al salir de Cuba, o sea, a ir a la nación cubana fuera de su territorio, pues descubren la verdadera historia, que ha sido uno de los logros del exilio, el transportar los valores, la cultura, la historia de Cuba para que se tenga esa perspectiva. Y efectivamente yo creo que eso es parte de el trabajo, y lo hacen de una manera burda porque directamente, o sea, es ocultar todo lo que Martí escribió acerca de las críticas que hizo al socialismo, que en mi apreciación el mayor valor que eso tiene, esas críticas que hizo el socialismo, es que lo hizo por las razones que el tiempo le dio la razón. Y lo hizo en una época donde el socialismo era un atractivo. Ahora, criticó también a Estados Unidos. Totalmente. Está aquello de, yo he vivido en las entrañas del monstruo. Bueno, que dice en su última carta. Yo pienso que eso, mira, Martí, sin duda, cuando primero llega a los Estados Unidos, se enamora de lo que ve, se enamora de ese despliegue de democracia, o sea, es un Martí que queda fascinado con lo que ve en Nueva York, y ya con los años, pues naturalmente, yo creo que críticas que todos podemos hacer de los Estados Unidos, que en esa época podemos decir era el país más emblemático de la modernidad, pues con el consumismo que eso venía, pues Martí fue muy sensible a eso, que yo creo que todos podemos hacer una crítica y vemos cómo eso es dañino a determinados valores, ese exceso de consumismo, ese materialismo por encima de todo. Martí se dio cuenta de eso, Martí vio el impacto que eso hacía en personas. Pero también escribió muchísimo más de ese amor al que tú te refieres. Yo creo que pocas personas, si es que hay alguien, y yo no sé si exagero, ya te digo, yo soy muy admirador de Martí, me lleva un poquito quizás al chauvinismo, quizás a la exageración, a la picuencia, a la cursilería quizás. Pero mira, yo no conozco nada que se haya escrito mejor sobre Walt Whitman, que pudiéramos decir Correcto. Es el poeta nacional de Estados Unidos, que lo que escribió Martí. Totalmente. La obra periodística de José Martí, yo creo que fue corresponsal de no sé cuántos diarios de América Latina, sobre todo de La Nación de Argentina, ¿no? Y las crónicas que escribía José Martí sobre la vida en Nueva York, la política en Estados Unidos, por ejemplo, Martí cubrió, vamos a decirlo así, la inauguración del puente de Brooklyn. Una crónica espectacular. Era con amor. Martí hasta hizo crónicas deportivas, ¿no? Escribió sobre hasta el boxeo. Sí. Enrique Encinosa, que es un estudioso, nuestro querido amigo Enrique Encinosa, que es un historiador formado académicamente y además es especialista en el boxeo. Enrique me ha hecho ese cuento de las crónicas de Martí sobre boxeo. Era extraordinario, verdaderamente, pero en todo lo que escribió se veía que él le tenía un enorme cariño a
a los Estados Unidos y a la gente de Estados Unidos. Es así, mira. Lo que escribió sobre el ensayista Ralph Waldo Emerson, Sí. el movimiento trascendentalista, realmente te dabas cuenta que era alguien que conocía al escritor, que realmente entendía el movimiento trascendentalista, su valor literario, que Emerson escribía en inglés. Martí hablaba perfectamente el inglés y escribía sensacionalmente en inglés. Fíjate que hay algo en la vida de Martí, ya en los finales, en las postrimerías de su vida, muere joven, que refleja esta particularidad que es muy humana, pero que nosotros los cubanos, nuestra lucha intestina, nuestra crítica, a veces una crítica sin piedad hacia los demás, dentro de los mambises, de los grupos insurreccionales. Martí, había un momento que le decía, mira, el muchachito este que no hace otra cosa que escribir, el intelectual. Sí. Señores, llevaron a Martí ya por una cuestión de pudor a montarse en un caballo y salir a pelear sin saber, y le costó la vida, pero fue presionado por aquellos que tuvieron unas palabras que no voy a repetir en el aire hacia José Martí. Pusieron hasta en juego su virilidad, su hombría, y le decían a Martí, mira, este se la pasa escribiendo, este no es capaz de montarse en un caballo, con todas las palabras que usamos nosotros los cubanos. Y Martí, un hombre de pudor, dijo, pues me monto en el caballo, y se monta en el caballo y mira lo que le costó. Correcto. No, en una emboscada brutal que le hicieron los españoles. Eso es un punto, mira, no podemos decir, yo creo que con veracidad podemos decir que Martí fue el que empujó la guerra de independencia, o sea, fue el arquitecto que levantó el ánimo, los recursos, un hombre de letra, pero también un gran conspirador y estratega en cuanto a lo que había que promover hacia adelante. Y él, efectivamente, por mezquindad lo llevaron a eso, pero sin embargo, él no podía no hacer lo que él estaba predicando. En otras palabras, él estaba consciente de todos los críticos, estaba consciente de la mezquindad de precisamente que siempre lo juzgaron, que él, por la edad que tuvo naturalmente, pues no participó en la primera guerra. En el 68 tenía 15 años. Pero lo tuvieron en su contra siempre. Sí, bueno, en el 68, cuando estalla la guerra de los 10 años, Martí tenía 15 años y ya era un cubano hijo de españoles que estaba luchando, que tenía una ideología formada sobre la necesidad de que Cuba fuera independiente. A los 17 años ya Martí ha pasado por el presidio político en las canteras del Castillo del Príncipe. Los chivatones de siempre, que siempre han sido parte de la historia de Cuba. Lamentablemente, la historia de Cuba está marcada por una gente de una nobleza, una valentía, una altura de espíritu, una ética extraordinaria. Pero por como mucho José Martín, pero también también ha habido los chivatos, los traidores, los oportunistas, tira la piedra miserables y esconde la mano, y los voluntarios, que eran entonces más o menos como los comités de barrio de su tiempo, le hicieron la vida imposible a Martí y a su familia, sobre todo a su mamá, doña Leonor Pérez, sobre todo a su papá, y a Martí lo detienen porque junto a un amigo escribe una carta a un compañero de clases que creo que había escrito en un periódico pro España o algo, y Martí de jovencito lo encarcelan, hizo trabajo forzado en las canteras del Príncipe, sufrió problemas de salud toda su vida por el tiempo en que estuvo allí, lo tenían encadenado, perdió su salud, siempre tuvo problemas de salud por el resto de su vida, fue exiliado a España, y sin embargo Martí no hablaba con odio sobre los españoles. Ese punto, Ricardo y Almora, que tocaron sobre el amor,
Martí no era pacifista. No, Martí era bravo. en el manifiesto de Montecristi habla de la guerra justo y necesario. Exacto. Y una vez en Nueva York, por poco se lía a golpes con Enrique Collazo, un veterano de la guerra del 68, un hombre que también tiene méritos, ¿no? Pero que es uno de aquellos que había acusado a Martí de ser un capitán araña. Y en un discurso en Nueva York que hace Enrique Collazo, en que fustiga a Martí estaba en el público, Martí le fue encima. Le fue encima, porque era hombre, Martí. Correcto. Pero todo, mira, cuando uno habla de la necesidad de combatir no al español per se, sino al español que defendía la barbarie que se estaba viendo en Cuba. O sea, y es más, mencionaba al amor al español que se una y nos defiende, lo tenemos que honrar y defender. O sea, totalmente una guerra por amor para precisamente perpetuar el amor. Y una de las cosas que no se habla lo suficiente es que en parte nuestra guerra de independencia fue también una especie de guerra mini civil, porque hubieron cubanos que tuvieron muchísimo más. Muchísimos chivatones. Exactamente. Eso es una realidad. Estaban los voluntarios que, como siempre, en manada, así siempre hacen los cobardes, ¿no? En manada, arremetían a golpes, a gritos, hacían actos de repudio frente a las casas de personas que estaban identificadas con la causa de independencia, y estaban los guerrilleros, así se les decía, que eran voluntarios nacidos en Cuba que pelearon junto al ejército español. Y cuando surge aquella palabra contra los campesinos que se surge, war heroes, de ahí surge guajiros. Correcto. O sea, y ahí tú tienes el fusilamiento de los estudiantes de medicina. O sea, hay una realidad. Y yo siempre, igual que defiendo la herencia lingüística, cultural que nos dejó España, también critico los excesos que cometió España en Cuba. Como cubano yo no puedo aprobar eso, independientemente que han pasado los años y demás. Sí, España nos dejó una arquitectura, nos dejó una religión, nos dejó toda una serie de cosas. Hombre, que a veces, ahorita tú decías una cosa, como decimos no, porque yo no soy así, pero a muchos cubanos, estos indios latinoamericanos, no, espérese un momento, que nosotros no tenemos indios porque los españoles acabaron con ellos y trajeron los negros de África, y entonces se ha dado el mulato y la mulata. Pero si no, estaríamos llenos de indios también, que nada más los tenemos en Baracoa. Vamos a contextualizar la historia. Correcto. Hombre. Y precisamente Martí armonizaba toda esa, porque Martí no creía en la lucha de clase. O sea, Martí tenía una visión interclasista que precisamente él veía al cubano, el latinoamericano, y no estaba mirando si era negro, si era blanco, si era indio, si era chino. No, nada de su raza, su etnia era lo primordial, sino por eso el tema del nacionalismo. Y de nuevo, Martí en cierto sentido veía la región completa como una gran nación que podía haber tenido, digamos, como si fuese una especie de provincia diferente, pero que teníamos mucho más en común, incluso superior en muchos aspectos a no, y defendió siempre la libertad en América Latina. Se fue de México, se fue de Venezuela precisamente porque no estaba de acuerdo con lo que consideraba regímenes dictatoriales en esos países, a pesar de que le fue bien en ambos lugares, sobre todo en México. Martí en el tiempo que pasó en México llegó a ser una figura muy prominente de las letras. Todo eso, por supuesto, ocurre antes de su largo exilio. Creo que fueron como 15 años en Nueva York. Hay un libro maravilloso entre todas las obras que se han escrito sobre José Martí. Hay muchísimas valiosas, sobre todo la del doctor Carlos Ripoll, la de Márquez Sterling, la de Mañach. Yo recomiendo también la de Marinello, ¿por qué no? Hay una en inglés de un profesor cubano-americano, no sé si nació aquí en Miami, creo que enseña ahora en la Universidad de Indiana, que se llama José Martí, A Revolutionary Life. La escribió el doctor Alfred
J. López y habla de un Martí ser humano. Sí, de un Martí que era enamorado. Sí, de un Martí que se divertía. Sí, de un Martí que a veces, a pesar de la ternura de su poesía y de su prosa, era un Martí bravo. Sí. Y de ahí recojo yo el incidente de esa obra del doctor López, de Martí y Enrique Collazo, que es un extraordinario escritor, el profesor Alfred J. López. Hace como 2 o 3 años presentó el libro aquí en Miami, y el libro está en Amazon si alguien lo quiere comprar. José Martí, A Revolutionary Life. Se llama por Alfred J. López, que ahora está escribiendo una biografía de Antonio Maceo. Vamos a una pausa, regresamos. Julio Schilling es nuestro invitado de hoy. Julio Schilling es director de la organización Patria de Martí. Todos los meses Patria de Martí celebra una conferencia sobre temas cubanos. La de este mes es el jueves 24 a las 6 de la tarde en el West Dade Regional Library, que está en el 9445 de Coral Way. La biblioteca de Coral Way, para el que no sabe, fíjate, quiero saludar, que son oyentes de este programa, pero además fíjate lo que me escriben. Martí, qué clase de temazo, así con Z. A Carlos y María, Gracias. que son un matrimonio, unos cubanazos tremendos, amigos, y nada, escuchan siempre el programa y dicen que les encanta, que están ahí en sintonía, porque ella no trabaja hoy, el banco está cerrado, y él está en la casa también y están escuchando el programa. Así que a Carlos hay y a que María, agradecerles a ustedes por traer el tema, felicitaciones. por traer el tema que realmente es para mí muy importante, y concuerdo, creo que no se está hablando de Martí lo suficiente. Oh, no, claro que no. Que no se está escribiendo de Martí lo Pero además, suficiente. mira, es que no podemos, estamos inmersos en hablar del presente, de lo que pasó, lo cual la memoria histórica es importante, hablando de lo que tenemos que hacer en el futuro de la nación cubana, pero yo no veo a nadie que hable como hay que hablar, porque también se ha prostituido el nombre Martí hasta por personas aquí en la radio, no quiero decir en esta emisora, pero en otros lugares. No, porque Martí, no. Si lo que usted está haciendo y usted está diciendo al frente de un micrófono, Martí lo aborrecería, vamos a estar claros. Se ha prostituido el nombre y el ideario martiano. Yo creo que nosotros no podemos, como nación, los cubanos, y hablar del pasado, entender ese pasado, vivir el presente y proyectar el futuro, si no hablamos de Martí, si no hablamos de José Antonio Saco, si no hablamos de Antonio Maceo. Señores, y eso como que ha pasado la historia y estamos... Ahora yo lo único que sugiero... Yo lo que sugiero, mira, meternos un poco en las redes sociales, vamos a empezar a trabajar, los que podemos, a Martí en las redes sociales, en los libros en Amazon vendidos en inglés. Ya tenemos que irnos a la nueva versión, pero dar a conocer a Martí. Es importante porque hay un tesoro nacional que, de aplicar solamente una cuarta parte, facilitaría el entendimiento a tantos temas que son relevantes hoy. Mira, tenemos algunos mensajes. Giovanni nos dice: necesitamos hombres que encarnen el espíritu de Martí, Gandhi y Martin Luther King. La violencia solo deja dolor, heridas muy difíciles de sanar. El amor es más fuerte que la muerte. Juan Pablo II. Vamos a ver, Héctor Pérez. Muchas felicidades, Señor, por unir pueblos o por autocriticarse y reconocer lo que esté bien o lo que está mal. Dios lo bendiga siempre. Mira, yo cuando señalo eso de que a veces sí me choca, me entristece, me decepciona que a veces se usa un vocabulario que no es martiano. Lo digo teniendo conciencia de que la mayoría de la gente no es así. Recalco esto, yo creo que en su entorno la mayoría de los cubanos son nobles, solidarios, y en ese sentido definitivamente son martianos y valerianos, ¿no? Yo he vivido en vecindarios donde
todos los vecinos han sido cubanos y verdaderamente qué orgulloso yo me siento de ser cubano, no solo porque tenemos una isla que es un paraíso terrenal en paisaje, en arquitectura, en cultura, sino por la gente. La gente cubana es chévere, la gente cubana es noble, es buena, es solidaria. A veces hay algunas ovejas negras que quizás por su desconocimiento de lo que es la historia y de lo que debe ser la tradición de un pueblo, actúan de una forma en que no resaltan los verdaderos valores de lo que es nuestra etnia. Yo te voy a decir, Julio, José Alfonso, lo que yo creo que para mí es ser martiano. Yo no soy un estudioso como el profesor Carlos Ripoll o como la doctora Rosa Leonor Whitmarsh. No tengo esa academia, no tengo ese conocimiento, no tengo esa investigación. Soy un lector desde niño de José Martí, de su poesía, sus ensayos, sus discursos, su obra periodística, de sus cartas. Todo lo que escribía Martí, hasta de su obra dramática. Martí escribió 2 o 3 obras, creo que escribió, pero con una calidad literaria extraordinaria, ¿no? Entonces yo me defino, trato, probablemente sin alcanzar de todo el éxito de ser martiano, pensando de esta forma. Yo creo que Cuba está destinada a ser un gran país. Yo me siento sumamente orgulloso. Así me sentiré hasta mi último suspiro de haber nacido en esa isla, que es una isla de pensadores, es una isla de científicos. Qué orgullo ser de la patria de Carlos Finlay, ¿no? ¿Cuánta gente salvó? ¿Cuántas vidas habrá salvado Carlos Finlay? Así. Ilustre médico, investigador científico cubano. Felipe Poy, otro maestro de la ciencia cubana. Los Curí. ¿Qué gente más extraordinaria? ¿Sí? Los Curí, grandes médicos cubanos, ¿no? Eran cardiólogos y creo que también estuvieron algunos de ellos involucrados, no sé si me equivoco, en la oftalmología, pero una familia de médicos cubanos ilustres. Entonces yo pienso que Cuba le pertenece un mejor destino, no porque los cubanos sean superiores, no porque yo sea un poquito chauvinista, nada, me siento muy orgulloso de ser cubano, pero yo creo que para ser cubano o aspirar a ser cubano de sentimiento, de corazón, de altura, hay que leerse un poquito a 2 de mis ídolos de toda una vida, que son el padre Félix Varela y José Martí, y 2 cosas distinguieron a estos grandes cubanos. Una, su sacrificio por la patria, su vida personal, su conducta como seres humanos. Yo creo en la honestidad, yo creo en los principios. A mí me conmueve la figura de un José Martí, uno de los hombres más brillantes de su época, que se hubiera hecho millonario simple y sencillamente si se hubiera dedicado a la literatura, caminando por las frías calles de Nueva York, con los zapatos rotos, con el traje raído y manejando miles y miles de dólares. Porque otra cosa que destacó a los cubanos de aquella época es que los ricos eran consecuentes. Francisco Vicente Aguilera era el cubano más rico y murió pobre porque lo dedicó toda su fortuna a la liberación de Cuba. Carlos Manuel de Céspedes. Liberó a sus esclavos. Entonces yo me inspiro en esa gente. Mira, a lo mejor hay otra gente que no, pero bueno. No, pero ya, no puedo cambiar tampoco. Has tocado numerosos puntos importantísimos. Primero tenemos que tener que la vida privada de Martí, él estaba muy consciente que todo lo que él exponía hacia el mundo iba a tener un efecto público, sí, y todos sus pronunciamientos, sus escritos, reflejaban un esquema de valores, que eso es lo primero que un gran pensador, que un gran ser humano, pues, despliega. Fíjate que en todo lo que Martí se enfocó, en todo momento estaba totalmente
repleto de valores, de principios. No había mezquindad, no había ningún elemento bajo. Y de nuevo, tenía posiciones políticas, tenía posiciones en cuanto a todo. Tuvo la tarea difícil de tener tanto los trabajadores de las fábricas de tabaco en Calle Hueso que estaban haciendo huelga y los dueños que aportaban dinero, los trabajadores que aportaban dinero. Martí era el conciliador entre esos dos extremos. Hay dos cosas que a mí, una que la traía en mente. A mí me gustaría que nosotros los cubanos, y son dos realidades, fíjate cuán símiles hoy día, que nosotros los cubanos tuviésemos el conocimiento y la actitud que tienen los venezolanos a pesar de los pesares hacia el libertador Simón Bolívar. En Venezuela no hay momento en que no se hable de Simón Bolívar. Y la otra, yo creo que Martí nos deja una enseñanza de cómo nosotros tenemos que aprender a desyuntar, a desligar la vida privada del ser humano y sus pensamientos con su trayectoria. Salvo en algunas circunstancias, cuando una persona aspira a la política y demás, bueno, a un cargo público ya hay que ver ciertas cosas, pero tenemos un estigma grabado en nosotros de juzgar a los demás por su vida privada o por su pensamiento político. Y ahí es donde eso nos impide avanzar como nación y como grupo humano. Porque a mí no me interesa lo que usted sea, si usted es un hombre o una mujer de una ejecutoria que aporta a la sociedad. Eso yo creo que nos lo enseña Martí. No me interesa si usted es blanco, si es negro, si usted es homosexual. Vamos a hablar claro, usted sea lo que sea, usted es republicano, usted es demócrata, usted es liberal o conservador. ¿Qué aporta usted? En base a lo que usted aporta, pues vamos a trabajar juntos. Las diferencias a nivel humano y la vida privada, eso es otra cosa. Pero yo creo que para ser martiano hay que ser honesto, hay que respetar la dignidad de las personas, y por eso yo soy un poquito más vehemente con los políticos tramposos si son cubanos. Me molesta, a mí me parece que están llamados los políticos cubanos locales y nacionales a ser más decentes, simple y sencillamente por la memoria de Martí. Me molesta que haya gente que hable con vocabulario racista, porque eso va en contra de las enseñanzas de Martí y va en contra de las enseñanzas del padre Félix Varela. Yo creo, no soy un predicador, no soy un formador de opinión pública, pero yo humildemente así es como yo interpreto la enseñanza, el legado de José Martí. Julio, gracias por estar con nosotros. José Alfonso, qué placer que hubieras estado aquí. Le recordamos, Patria de Martí y Alianza Democrática se complacen en invitarlos al simposio Martí y el nacionalismo. ¿Qué papel juega el nacionalismo en el ideario martiano? Jueves 24 de enero a las 6 de la tarde en el Westgate Regional Library, 9445 Coral Way. El moderador es Julio Chilling. Los panelistas son la doctora Rosa Leonor Whitmarsh. Una cátedra y una dama. Tremenda, tremenda. Voy a tratar Frank Rodríguez, economista y editor, y José Raúl Vidal. La entrada es gratis, está abierto al público. ¿En qué parte de la biblioteca? ¿Es primer piso o arriba? Primer piso. A las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde. Voy a tratar, el tráfico está difícil, pero yo voy a tratar de estar ahí. Muchas gracias. Vamos a la pausa.